están diciendo y yo tampoco escucho. O sea, ninguno está saliendo. Bien, gracias. Ya me informan que no se escuchaba. Ya entonces repito en pocas palabras lo que estaba diciendo. Tenemos tres invitados especiales para este foro titulado Es Marte de los Marcianos. Este foro es bastante interesante en el sentido que mi idea con este foro, con este primer foro organizado por la Universidad del Bosque, es generar preguntas más que dar respuestas. Preguntas que no nos hemos hecho porque estamos como muy motivados, muy enseguecidos en cuanto al tema de encontrar vida en otra parte del mundo, pues del universo, perdón, particularmente en Marte. Pero no nos hemos preguntado qué pasa si realmente la encontramos, qué pasa si un país la encuentra, qué reglamentación podría haber en ese tema. Por otro lado, el foro tiene otra faceta que es el tema de la colonización de Marte. ¿Estamos preparados realmente para colonizar un nuevo mundo? ¿Será que nuestras reglas, nuestros conocimientos de sostenibilidad están claros y listos para llevar ese gran reto a cabo? Bien, entonces este foro se realizará por medio de preguntas que le haré a cada uno de los invitados. Y bueno, así vamos, ustedes podrán estar escribiendo sus preguntas en el chat y luego de que haga una ronda de preguntas dadas por mí o de puntos para discutir, comenzaré a leer las preguntas que ustedes están escribiendo en el chat. Bien, entonces arranquemos. Mm, Primero quiero presentarles a la bióloga Andrea Builes. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia. Ella ha trabajado en proyectos educativos, perdón, ha trabajado en proyectos educativos, bueno, en torno a exposiciones de tipo de museo, trabaja en el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano. Sus temas principales son biodiversidad, sostenibilidad y divulgación de la ciencia. Entonces, Andrea, pues ya prendo tu cámara. Listo, creo que ya están viendo a Andrea. Quisiera iniciar preguntándote en cuanto al tema de la vida en Marte. Sabemos que han habido falsos positivos. El tema de encontrar vida en otras partes no es tan sencillo. Tú podrías hablarnos primeramente, mientras vamos calentando el tema del foro, cómo ha sido esta noticia de hace unos años en torno al metano que se encontró en Marte. Sí, creo que, no sé si se escucha bien. Espero que sí, Mauricio. Muy buenas tardes a todos los espectadores. Pues bien, sí, como decías, como comprobar que sí se ha encontrado vida o como encontrar evidencias de que hay vida en otros planetas, pues ha sido como un tema bastante complejo. Las misiones que se han enviado hasta ahora a Marte y a la Luna, por ejemplo, en las cuales se toman muestras de la superficie, pues tienen un montón de componentes por analizar y dentro de esos componentes, por lo menos en Marte, se encontró, si no estoy mal, creo que desde las primeras ondas que se enviaron en los años 70, rastros de metano, ¿cierto? El metano es un gas que también está acá en la atmósfera terrestre y que se produce, puede provenir tanto de fuentes naturales como de fuentes geológicas, ¿cierto? Puede provenir de bacterias. Y entonces, obviamente, al tener eso en cuenta, al tener como que el metano puede estar producido a partir de organismos vivos, pues entonces, no, si encontramos metano en Marte es porque hay
hay microorganismos en Marte y no necesariamente, ¿cierto? Entonces, el hecho de que se haya encontrado como en un momento inicial rastros del gas requiere siempre más estudios y eso es lo que se ha venido desarrollando, como verificar de dónde viene ese metano e intentar buscar exactamente qué es lo que lo está produciendo, en qué zonas de la superficie se están produciendo, pero hasta ahora no han encontrado como tal, según tengo entendido, como una respuesta concluyente. Ya se han logrado acercarse más a cuáles son los puntos precisos en los cuales se está produciendo el metano, pero no la fuente, ¿cierto? No qué es exactamente la fuente que lo produce, si son efectivamente estos microorganismos o qué es en realidad. Entonces sí, a veces está, creo que recientemente también sucedió con la fosfina, que también es otro compuesto que puede indicar la presencia de vida, pero de nuevo, hasta que no se compruebe cuál es la fuente de estos elementos, pues no podemos aseverar de que sí hay vida en el planeta rojo o en cualquier otro cuerpo en el cual se encuentren. Gracias, Andrea. Efectivamente, pues este foro, algo importante también de comentar es la culminación de un curso electivo llamado Astrobiología. Es un curso que dictamos para los estudiantes de la Universidad del Bosque. El foro primero trata de la parte astronómica y de las posibilidades de la vida en el universo, desde el punto de vista astronómico, radiación, vida, zona habitable, etcétera. Una segunda parte en la cual habla de las teorías de aparición de la vida en la Tierra o en otra parte, y finalmente lo concluimos con esto del tema de sostenibilidad. El curso termina con el tema de sostenibilidad porque precisamente algo tan maravilloso como la vida, que toma tantos millones de años en desarrollarse, ahora la gran tarea es mantenerla, en particular para nosotros los seres humanos. Hay una teoría llamada la panspermia, en la cual se propone que la vida puede generarse en alguna parte. Hay dos modalidades de la teoría de la panspermia. Una, que los ingredientes de la vida pueden estar repartidos en todo el universo y estarse regando por colisiones. Y otra teoría, la teoría pesada de la panspermia, es que inclusive microorganismos muy básicos pueden haber, extremófilos particularmente, pueden haber viajado, entre comillas, de un planeta donde sí se generó esa vida hasta un planeta donde no había la vida. Básicamente pareciera que la vida busca donde se establece, procura desarrollarse de la mejor manera posible, usando todos los recursos a su parecer. ¿Qué opinas, Andrea, si de pronto son hipótesis, todo lo que hablamos en este foro son hipótesis, si hubiera vida de pronto en Marte y por error de los seres humanos lleváramos una nave contaminada con microorganismos y resulta que nuestros microorganismos son de pronto, pues obviamente serán invasivos para Marte, pero comienzan a adquirir de alguna forma algún recurso? ¿Qué opinas de esa lucha entre un organismo terrestre y un organismo marciano? Pues no nos tenemos que ir tan lejos para ver de pronto el resultado de esa lucha. En la Tierra sucede muy a menudo, ¿cierto? Tenemos una cantidad impresionante de especies invasoras. ¿Qué es eso? Entonces, cuando nosotros tenemos una especie que no es nativa, disculpen un instante, que no es nativa de un lugar, ¿cierto? Que llega ahí por casualidad o porque es introducida a la fuerza por los humanos, hay dos opciones. Entonces, que fracase, que las condiciones de vida no sean óptimas y que simplemente no pueda reproducirse, no pueda prosperar, o todo lo contrario, que se vuelva supremamente exitosa, que es el caso que ocurre muy a menudo con las especies invasoras acá en la Tierra, ¿cierto? En todos los ecosistemas. Un caso que ha sido bastante resonado y que pues, creo que cercano para muchas personas, los hipopótamos de la hacienda Nápoles, para empezar por algo grande. Son especies no nativas de Colombia, ni siquiera son nativas del continente americano. Llegaron acá por las cuestiones que hayan sido y encontraron un ambiente perfecto.
y listo, quizás sea como solo eso, encontrar un ambiente perfecto para prosperar, pero no, resulta que están afectando tremendamente el resto del ecosistema, porque las heces de estos animales pues tienen obviamente una carga microbiana y pues además su tamaño y demás, que está acabando y que está perjudicando seriamente las especies que son nativas. Entonces, podría ser algo de la misma, que ocurra de la misma manera en Marte. Entonces, llevaríamos de acá especies invasoras, en este caso estaríamos hablando de microorganismos, no de mamíferos gigantescos, pero podría ocurrir lo mismo, que tengan unas condiciones perfectas, que empiecen a competir con las especies que sí son nativos, con los microorganismos nativos, y pues que terminemos acabando con lo que estábamos intentando descubrir. Sí. mm, Tu tema también está relacionado con la sostenibilidad y el tema de, en particular, cultivos. Em, con cultivos podríamos eventualmente lograr una sostenibilidad en alimentación. ¿Puedes contarnos un poquito más de ese tipo de sostenibilidad? Como sobre cultivos en otros planetas. Sí, correcto. Si pusiéramos cultivos en Marte, ¿cómo sería el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo podríamos nutrirlos? Pues esto es un Eh, tema súper complejo, ¿cierto? Son varios puntos. Si en algún momento se llegara realmente a establecer como colonias, entre comillas, humanas en Marte, es indispensable que tengamos alimentación y que esa alimentación pues, se pueda prolongar. O sea, nosotros no podemos estar llevando desde acá, desde la Tierra, recursos hacia Marte. Teniendo en cuenta, además, pues, de que un viaje a Marte son 8 meses aproximadamente, entonces no tendría sentido. Hay que encontrar una manera de establecerse. Y pues el establecimiento que se ha pensado son como una especie de invernaderos, ¿cierto? Como similares a los que tendríamos acá en la Tierra. Incluso acá tenemos algunos experimentos, si no estoy mal. Denme un segundo, verifico este dato. Creo que es de es de la Estación Espacial Internacional. Hay un proyecto, sí, que se llama el IDEN ISS, que es de la Estación Espacial, que se realiza en la Antártida, ¿cierto? Entonces se han probado acá en la Tierra modelos de cultivos que tienen pues como las características que serían las más útiles si se llegara a tener un invernadero o cultivos en Marte. ¿Cuáles son esas características? Pues tenemos en cuenta que Marte está pues, más lejos del Sol, obviamente es más frío, entonces tendríamos unas condiciones de temperatura, de humedad, pues, de intensidad lumínica supremamente diferentes a las que tenemos acá en la Tierra. Entonces se han intentado emular aquí en la Tierra esas condiciones. Entonces, IDEN ISS se montó en la Antártida, es un invernadero que muestra que sí se pueden cultivar alimentos de una manera pues, bastante eficiente en términos de energía, obviamente. Tendría que tener un soporte artificial de luz, entonces esto se daría a partir de paneles solares, de las condiciones de humedad y de temperatura, entonces cómo se tendrían que regular dentro de los invernaderos. Entonces el proyecto hasta ahora ha sido súper exitoso. Y ya como tal de modelos para estos invernaderos en otros planetas, existen un montón de eh, prototipos, ¿cierto? Algunos son subterráneos, intentando como eh, optimizar el espacio, no estar sobre la superficie de pronto sufriendo las condiciones que hay allí. Eh, También se ha mirado cómo es el uso de la energía, cuál es la manera más eficiente de esa energía, de utilizarla, de producir, por ejemplo, agua, de producir oxígeno, ¿cierto? De que las plantas tengan las condiciones apropiadas para desarrollarse. Y ya como tal, del desarrollo de las plantas, o sea, qué plantas serían viables para llevarse allá. No todas tendrían la capacidad de sobrevivir en un ambiente así esté bajo condiciones controladas. Muchas gracias, Andrea. Pues la última preguntita que quería hacerte antes de pasar a hacer un par de preguntas a, a nuestro otro panelista. ¿Qué consideraciones generales, porque es un tema muy amplio,
pero ¿qué consideraciones generales crees tú son necesarias para que haya sostenibilidad en una comunidad? Digamos, si el ser humano se establece en Marte, ¿cómo se te ocurre que podríamos asegurar sostenibilidad energética, alimenticia, bueno, energética, alimenticia, o en gobernabilidad? ¿Qué leyes crees que tendrá que tener ese conjunto de personas? Bueno, es decir, algo muy básico, ¿no? Obviamente es un tema para hablar en muchas sesiones. La Universidad del Bosque organizó una cátedra que duró todo un semestre de sostenibilidad, así que pues obviamente no es extendernos así mucho. ¿Qué opinas tú en esos temas, Andrea? Pues podríamos empezar como tal normas, que es algo como lo que primero te refieres. Creo que hay un tratado de normas de la comunidad de la ONU sobre cómo sería obviamente el establecimiento de colonias, ¿cierto? De diferentes países, que obviamente no puede ser de un solo país. Se supone que el espacio técnicamente es de todos, un espacio compartido, que establece eso, ¿cierto? Que obviamente serían normas basadas en la estricta convivencia, de que no se puede declarar soberanía de un país sobre otro, sino que todo el mundo tendría que estar como bajo las mismas condiciones. Y ya como tal, de sostenibilidad y de seguridad alimentaria y demás, sería aplicar muchas de las cosas que hasta ahora pues no hemos aplicado en la Tierra y que deberíamos empezar a hacer. Nos podríamos basar, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos acá, ¿cierto? Que son varios como puntos importantes, si se estableciera eventualmente una sociedad, ¿cierto? Todo este tema muy hipotético ya de tener una colonia en Marte o en otro sitio, pues trabajar sobre eso, sobre esos objetivos, ¿cierto? Como que haya una equidad, que haya unas condiciones básicas, mínimas para todos, que haya una soberanía alimentaria, obviamente. Para esto estaría el tema de los invernaderos, que sean comunidades autosostenibles. Creo que ese sería un punto de partida muy importante, que tengan la capacidad pues como de hacerlo todo, y que cada persona, cada elemento dentro de la comunidad pues tuviera una labor determinada. Bueno, muchas gracias, Andrea. Voy a comenzar a proyectar la imagen de Santiago. Bien, bienvenido Santiago Vargas. Santiago Vargas es físico, es astrofísico, tiene doctorado, postdoctorado en astrofísica, es un gran divulgador de la astronomía en nuestro país, también generador de proyectos sociales, incluso con relación a astronomía para la paz. Y bueno, Santiago escribe una columna todos los martes en el Periódico del Tiempo desde julio del 2014, así que de tarea para que hay bastante tema para revisar. De hecho está ya se publicó un libro, si no estoy mal, con varias de las columnas. Sí, se publicó con varias columnas que genera Santiago, organizadas por temas. Ahorita nos confirma Santiago el nombre del libro y dónde pueden conseguirlo. Bien, entonces invité a Santiago para que nos comente también un poco del tema de la parte legal. En una de las columnas que Santiago tiene, habla de un tratado entre naciones para el manejo del espacio ultraterrestre y de otros mundos, entre comillas. Entonces puede contarnos un poco de este tratado. Claro que sí. Bueno, primero un saludo, gracias por la invitación a este espacio. Creo que si algo bueno nos ha dejado esta pandemia es tener cada vez más espacios y llegar cada vez a más gente para que estos temas sean pues temas normales de conversación entre muchas personas. Y sin duda estamos viviendo un momento clave, ¿no? Fíjense ustedes que este año hemos batido el récord de misiones de exploración a Marte. No quiere decir que eso sea algo nuevo, ¿no? Llevamos explorando Marte más de 50 años, ya casi 60 años desde las primeras misiones que se enviaron a explorar otro planeta. Y de hecho Marte es el planeta más explorado por los seres humanos de todo el universo después de nuestro propio planeta.
Y esto pues plantea una serie de nuevos campos de acción, nuevos intereses y nuevas formas de pensar. Si nos remontamos a los inicios de la carrera espacial, por allá en los años 50, pues ya vemos la necesidad de empezar a legislar en torno a estos temas de exploración del espacio. Y me gustaría contar una anécdota muy brevemente que sucedió en el año 1954. Un señor chileno de apellido, bueno, de nombre Genaro Fajardo, le dio por ir a una notaría y registrar la luna como propia, como suya. Claro, esto parece una idea muy descabellada, muy loca, pero este señor necesitaba una propiedad para poder ingresar a un club selecto en Chile. Entonces, claro, es una idea pues bastante, una ocurrencia bastante graciosa, pero él la tomó muy en serio, el notario también, porque no había como un antecedente de cómo regular esto si alguien quería decir, no, es que la luna es mía. Y entonces finalmente pues él tiene como un documento de propiedad de la luna y de hecho funda una sociedad que se llama Sociedad Telescópica Interplanetaria y pues se populariza este señor, tanto así que hay una anécdota que no se sabe si es verdad o no, pero se dice que cuando los seres humanos llegaron a la luna en 1969, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tuvo que pedirle permiso al señor Genaro para poder pisar la luna. Hoy por hoy, pues esa anécdota no pasa de ser como, pues eso, una anécdota curiosa, pero aún hoy en día, para la incredulidad de muchos, se siguen vendiendo parcelas en la luna, se siguen vendiendo parcelas en Marte, y hay empresas que están generando multimillonarios trabajando en estas líneas. Y eso que nos deja como moraleja, pues que hay que legislar, y de hecho esa fue la idea desde 1967, cuando se reunieron varios países y firmaron el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y en la utilización del espacio ultraterrestre, todo lo que está más allá de la Tierra, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, porque no nos olvidemos que estamos ya planeando misiones de exploración, asteroides, el tema de la minería espacial es cada vez más importante, de aquí a los próximos 20 años probablemente ya estemos haciendo minería espacial, y por eso ese tratado, pues justamente tratado de legislar en torno a las leyes que van a regir estas misiones de exploración. Ahora bien, parece que hay resquicios por ahí en la ley, porque por ejemplo en el tratado se habla de las actividades de los estados en la exploración y en la utilización del espacio ultraterrestre, más no de las empresas privadas. Por eso no es chistoso que el año pasado el señor Elon Musk, por allá en diciembre del año pasado, dijo de manera graciosa que cuando él llegara a Marte con las primeras misiones, él iba a imponer su ley en Marte, porque claro, él es un dueño de una compañía privada y eso necesita mucha más regulación. Aún así, entonces, creo que algo importante es destacar la importancia del derecho espacial como una nueva línea de acción dentro del derecho que va a tener repercusiones importantísimas en los próximos 50 años. Eso creo que como abrebocas a la discusión. Listo, muchas gracias, Santiago. Ahí aplica perfectamente. Entonces, si uno de hombre le regala la luna a la novia o una estrella, entonces pues imagínese la pelea entre todas. Bueno, bien interesante anécdota histórica la que nos comenta. Esto también Santiago lo comenta en una de sus columnas que recomiendo bastante. Bien, otra pregunta con relación a lo anterior es si entonces llegaran tres, bueno, de hecho a inicios de este año llegaron 3 sondas espaciales de diferentes países al planeta rojo. 2 de ellas amartizaron, y entonces, como nos acaba de decir, no es los planetas externos no son de nadie, son de la humanidad. Y también nos estaba haciendo el comentario acerca de explotar asteroides para extraerles minerales. ¿Qué pasa si en Marte entonces
se encuentran minerales en una zona, en la zona por ejemplo que a la que llegó China, ya que está de moda nuestro país terrestre, China. Entonces, ¿qué pasa si China encuentra minerales y la parte de Estados Unidos no encuentra minerales? ¿Cómo se manejaría esos minerales de Marte? Pues para complementar la pregunta, la respuesta anterior. Sí, no solamente de Marte, sino en la Luna y en estos asteroides, pues ya hay misiones planeadas para hacer minería espacial. El propósito, de hecho, en el caso de los asteroides, es de alguna manera pulverizar los asteroides o extraer la mayor cantidad de material. Y se dice también que los primeros que logren hacer esto van a convertirse en los primeros trillonarios del planeta Tierra. Y esto nos lleva un poco a la historia de cómo empezaron a generar riqueza esas personas que hace ya muchos años empezaron a trabajar en el tema de exploración en la Tierra, ¿no? De exploración minera en la Tierra. Ahí tenemos a los primeros millonarios. Claro, cuando hablamos de millones nos referimos a millones de dólares. Ahí surgieron hace ya más de medio siglo, de un siglo, los primeros millonarios. Y los primeros trillonarios pues van a ser un puñado de personas que tengan la capacidad económica para desarrollar estas misiones. Y ahí tenemos la empresa privada en cabeza del señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos, el señor Richard Branson. Ellos son los llamados seguramente a ocupar pues esas primeras sillas, y obviamente detrás de esto hay un interés comercial. Por eso claramente la carrera espacial, que surgió en los años 50 como un desafío entre naciones para ver quién tenía más poderío, hoy por hoy es una carrera de la conquista comercial del espacio. Y claro, esta pregunta que hace Mauricio es clave, ¿no? Llegamos a un territorio como Marte, la Luna, y extraemos material, pero ese material puede tener dos objetivos. Uno, construir bases espaciales en la propia Luna, por ejemplo. O sea, utilizar el mismo material lunar para construir casas, lo cual pues estaría promoviendo el desarrollo de bases humanas y obviamente ampliar el conocimiento en la Luna. Pero la otra es un interés comercial, coger ese material, traerlo de vuelta a la Tierra y venderlo, porque hay gran cantidad de material, por ejemplo, en la Luna, que en la Tierra cada vez es más escaso. Entonces estamos hablando de materiales como el oro, el platino, el tungsteno, incluso el agua, ¿no? El agua en la Tierra pues es escasa, y cuando hablamos del agua en la Tierra normalmente nos referimos al agua líquida. En otras partes el agua es muy abundante, pero no en estado líquido. Entonces tenemos gran cantidad de agua en otras partes del universo, pero no en estado líquido. Pero bueno, no importa, eso sigue siendo un recurso importante que en la Tierra cada vez va a ser más escaso. ¿Qué sucedería en este momento si una misión llegara a Marte y extrajera pues una cantidad de material y lo trajera de vuelta a la Tierra para venderlo? Pues la verdad que no sé muy bien, porque el material que se va a traer de Marte en las futuras misiones que ya están planeadas va a ser para exploración. Todavía no hay como un propósito comercial para vender material. Eso va a pasar seguramente muy pronto, en las próximas décadas, y necesita ser regulado, porque si no vamos a caer en lo mismo que ha pasado en la exploración en la Tierra, que obviamente los que tienen la capacidad económica para extraer recursos, pues al final son los que van a tener de alguna manera el poder, y las personas o los grupos que no tengan esa posibilidad pues jamás van a poder acceder a eso. Es decir, un país como Colombia pues se quedaría a la cola en el tema de exploración minera en el espacio, porque no tenemos las condiciones para desarrollar esa tecnología y tendríamos que estar supeditados a lo que nos dice el mercado de los grupos empresariales que sí pueden hacerlo. Entonces de ahí pues que este tema sea tan crucial y deba ser regulado, porque sí tenemos todos, en teoría, las mismas oportunidades de acceder a los recursos del espacio, sin importar pues la política o las diferencias que puedan haber entre territorios. Y gracias, Santiago. Efectivamente es muy delicado el tema de la exploración espacial. Se puede prestar o para más diferencias o para una madurez de la humanidad, y pues de eso se trata este foro, este abrebocas de foro, porque hablar de sostenibilidad es fácil, pero implementarla es difícil. Les recuerdo a los presentes
que pueden, que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat de YouTube y les transmitiré sus preguntas a los panelistas. Me disculparán que yo no prenda mi cámara, pero pues es porque estoy pendiente de muchos detalles aquí en mi espacio. A continuación entonces el abogado Nicolás Montenegro. Segundo, les comparto la imagen de él. Nicolás Montenegro es abogado. Él es aficionado a la astronomía desde hace más de 10 años y pertenece al nodo virtual latinoamericano del Centro Europeo de Derecho Espacial y la Universidad de la República de Uruguay. Tiene pues bastante interés en esto del derecho espacial, por eso también lo invité a este foro para que nos comente precisamente con relación a lo que estaba hablando Santiago, de generar unas normas y unos tratados y unos acuerdos. ¿Qué nos podría contar acerca de esto, Nicolás? De cuáles tratados hay, qué otros tratados, qué particularmente o adicionalmente dicen esos tratados, cómo se generan esos tratados. Bueno, en fin, bienvenido ahí lo que nos pueda comentar, Nicolás. ¿Estás sin chat, sin micrófono, Nicolás? Nicolás, no. Ya un momento, un segundo, ya Nicolás activa bien su micrófono. Ahora sí me escuchan. Perfecto, adelante. Perfecto, muchas gracias a todos, buenas tardes. Bueno, en referencia a lo que mencionaba Santiago, sí, en primera instancia, permítanme que el nombre es un poco largo, tengo que hacer la lectura de él. Existe en este caso un tratado, el tratado en este caso es un tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio e incluso la luna y otros cuerpos celestes. Más conocido como el Tratado del Espacio, este fue firmado en el año 1967, en este momento hay más de 130 países signatarios. Esto es un tratado que se realizó a través del marco del modelo de Naciones Unidas. Él dice en este caso más o menos que todo lo que sea fuera, como lo que sea de espacio ultraterrestre, es propiedad del patrimonio de la humanidad. Es una generalidad que está diciendo en este caso. Por lo tanto, debe proporcionarse un libre acceso, sin interferencias, ni por parte de uno u otro estado, a todos los objetos celestes. Entonces, en este caso, esos no pueden ser ni reclamados ni custodiados por alguien. Es, por ejemplo, como lo que mencionaba Santiago, que llegue Elon Musk con su empresa a llegar a Marte y decir esto es mío. En relativa por parte de la normativa, tendría que entenderse que no. Sin embargo, hay algo que sí no está regulado y es un vacío jurídico en este momento, es en referencia a que, dado el caso que se llegue allá, cómo se manejaría, cuál sería, no sé, un estilo como un modelo de administración en el tema que es lo que se está generando en primera instancia, que es la minería espacial, que es lo que se ha avanzado bastante. En este momento no existe oficialmente algo que lo regule, aunque existe desde hace un tiempo la Comisión de Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Esta tiene sede en Viena, esta fue creada en el año 1969, hace parte también del conglomerado de organismos que están asociados a las Naciones Unidas. Ellos manejan un tema, un comité científico y un comité jurídico, en el cual de manera, pues dentro de sus grupos de trabajo se procura siempre ir avanzando, ir generando, en ese caso, circulares o, digámoslo así, como tratados, pero no oficialmente aplicables para todos los países de las Naciones Unidas sobre esos respectivos desarrollos. Yo creo que con esto ya podríamos ir iniciando a las preguntas que tengas en mente, Mauricio. Listo, gracias, Nicolás. Me preguntaría en este momento si ya hay una colonia que siga estas reglas, que siga estos principios. ¿Qué decisiones crees tú, Nicolás, que tomaría la humanidad si encontráramos vida en el planeta? Aquí habrá bastante de qué hablar de este tema, entonces por eso de una vez lanzo esta pregunta. Perfecto, bueno, yo te lo digo desde el punto de vista, en este caso, pues, jurídico, desde la parte de mi carrera.
Se tendría que ver en primera instancia lo que se maneja como la ética biológica, la bioética sobre estos casos. Ya se tendría que definir si se conserva, si se preserva, si llegase en algún momento loco, digamos, de que se generara y que se encontrara algún tipo de organismo con vida en Marte, se tendría que definir en primera instancia, bueno, si genera alguna afectación para la colonia cuando llegue ya a Marte. Se tendría que generar, bueno, hay un proyecto que se estaba manejando en Estados Unidos hace 3 o 4 años que era que se puede homologar, que era una especie como constitución lunar. Lo mismo sería como una constitución sobre unas normas y unas conductas que se deberían llevar en ese caso al colonizar Marte. Ya son temas que dentro de la ética humana se tendría que ver, por ejemplo, la convivencia, cómo sería la administración, bajo qué ejecución, bajo qué nivel de sostenimiento, más o menos como una especie, como una constitución, por ejemplo, como Colombia, una constitución que tenga ciertos reglamentos y ciertas normativas de vida básicas. Obviamente ya eso entraría en un tema ya más ambiguo sobre lo político, quién llegue a administrar eso, quién llegue a lanzar en ese caso la iniciativa al momento de generar dicha colonización. Ha habido muchos académicos que han generado varias tesis, que han generado distintos puntos de vista, incluso algunos están diciendo que se debe mantener un tipo como de homologación, de una constitución de un país nórdico, de Estados Unidos, para aplicarla a Marte, cosas que no son aplicables porque la condición social y la condición humana que se vaya a generar allá en esa colonia no se puede determinar, es algo que es incierto en este momento y podría dar larga a lo que piensen pues desde el punto de vista científico, el punto de vista ético de ello. Entonces, en ese momento es una gran brecha que se podía generar. De mi parte, creería que se puede hacer un tipo de una constitución básica, tampoco tan extensa, con ciertas reglas de vida básica y de convivencia que creo que se han manejado también aquí en la Tierra y las que normalmente nuestras reglas sociales, obviamente a un futuro de que ese movimiento social se genere. Las normas están adaptadas y se modifican de acuerdo al comportamiento de la sociedad y es algo que no se puede mantener en la perpetuidad, siempre tiene que estar en constante cambio. Y eso es en lo que se entraría a partir desde el punto de vista jurídico y científico y ético para ir transformando ese esbozo, ese bosquejo de primera constitución e irla adaptando a las condiciones que se vayan generando. Muchas gracias por tu respuesta, Nicolás. Quisiera también escuchar la opinión de Andrea y la de Santiago. Andrea pues como bióloga y Santiago como astrofísico y como divulgador. Entonces, bueno, todos somos divulgadores acá. Entonces quisiera escuchar sus opiniones. Andrea, adelante. Pues Mauricio, desde el tema, pues desde el punto de vista biológico es aún más complejo, ¿cierto? Como Nicolás lo planteaba, claro, o sea, si se podría entrar a mirar, dijo algo que me parece muy particular y es si llegase a encontrar vida y hubiera una colonia ya establecida, ¿cómo puede afectar esa vida a la colonia? Pero nunca pensamos entonces cómo va a afectar la colonia a la vida que encontramos, o sea, en dónde estaría establecido el derecho que tendría la raza humana sobre la vida en otros planetas o en otros cuerpos. O sea, nosotros no tendríamos derecho a determinar que esa vida pues sea más o menos valiosa por la manera en la que nos esté afectando a nosotros. Desde ese punto sería complejo, igual como sucede acá en la Tierra, la manera en la que nosotros determinamos qué organismo es más valioso que otro, pues desde el punto de vista humano es que nos parece más bonito que otro. Entonces, las cosas que no nos parecen bonitas, que no nos parecen valiosas, pues entonces no tienen el mismo derecho, no merecen existir como si las que nos parecen de alguna manera estéticas o que nos parecen agradables, sin de alguna manera y en muchas ocasiones como entrar a mirar cuál es el papel de ese organismo. Si nosotros encontráramos organismos en otros planetas, qué papel cumplen ellos, así como cumplen cada organismo en la Tierra, tiene una función ecológica, un papel dentro de un ecosistema, pues qué papel tendrían ellos dentro del ecosistema donde los encontremos, además en lugares en los que evidentemente las formas de vida no van a ser tan complejas, por llamarlo de alguna manera, como las que tenemos acá en la Tierra. Entonces, pues por ese lado quizás podemos seguir la discusión. Gracias, Andrea. Y Santiago, ¿qué opinión tiene acerca, repito la pregunta, si la colonia que existiera eventualmente en el futuro en Marte encontrará vida, qué deberíamos hacer?
Bueno, ni siquiera sería pensar en la colonia que existiera en Marte. Podemos fijarnos en lo que está sucediendo ahora, ¿no? Imaginémonos que la nave que está ahora ya, el Perseverance, de repente encuentra pues un rastro fósil de vida antigua en Marte, o incluso algún microbio que se asome ahí frente a las cámaras, por ponerlo en términos coloquiales. Cómo eso cambiaría nuestra perspectiva de muchas cosas, ¿no? Sin duda la biología, como Andrea menciona, pues es una de las áreas de la ciencia que más ampliaría sus fronteras, porque ya estaríamos hablando de una biología pues casi que a nivel cósmico, pero las implicaciones van más allá. Hay implicaciones sociales, culturales, que probablemente despierten este descubrimiento, que sin duda yo creo que todos coincidiríamos en que es el descubrimiento más relevante en la historia de la humanidad, si se logra descubrir vida en otra parte fuera de la Tierra. Ahora bien, volviendo también a lo que decía Andrea, la vida en la propia Tierra, ¿no? Cómo nosotros nos comportamos con gran parte de esa vida. Y ahora que estamos con el tema de los virus, las bacterias, pues para nosotros es muy normal coger detergente, lavarnos las manos y matar ahí un montón de bacterias. Pero imagínense ustedes, si encontráramos bacterias en Marte, pues a nadie se le ocurriría ir allá con detergente para aniquilar esas bacterias, ¿no? Sería como un horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí esas especies, pues no, de alguna manera como que está tan normalizado que existan, que no sé si no las valoramos lo suficiente. Y por eso entonces surge también todo este debate de la astroética, justamente para hacerse cargo de esas preguntas. La astroética plantea preguntas como: ¿qué vamos a hacer con esa vida que descubramos? ¿Qué implicaciones tiene nuestra llegada al ambiente marciano en cambiar o alterar las condiciones del entorno? Pero claro, en últimas hay gente que está pensando en terraformar Marte. Me parece una locura, pero es algo que se está planteando, y es cambiar las condiciones de Marte para que se parezca cada vez más a la Tierra. Claro, eso implica que estamos llegando como una especie colonizadora a adaptar las condiciones a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros creemos que debería ser, porque estamos pensando de una manera pues muy egocéntrica, antropocéntrica, pero de verdad que se necesita pensar en estas cosas que tienen componentes científicos, obviamente, pero componentes muy humanísticos. Bueno, ya ni siquiera es humanísticos, ¿no? Yo bromeo diciendo que las ciencias humanas tendrán que volverse ciencias alienígenas cuando descubramos vida fuera del planeta, y eso va a ampliar también las fronteras del pensamiento. ¿Qué cosas no deberían suceder? Pues los errores que se han cometido en las colonizaciones, por ejemplo, ocurridas en la Tierra, ¿no? El ser humano ha movido una máquina colonizadora despiadada en muchos sentidos, y muchas personas están trabajando en eso, ¿no? En cómo llamar la atención para no cometer los mismos errores que se han cometido a lo largo de siglos y siglos en las colonizaciones humanas. Y en este caso, pues estamos hablando de colonización mucho más allá, ¿no? Una colonización en donde ya todos los terrícolas pasaríamos a formar parte de ese grupo de colonizadores, llegando a otros territorios fuera de nuestro planeta. Usted mencionó algo pues muy, muy importante. Y bueno, aquí yo tengo unas preguntas que están haciendo por el chat, o con preguntas y comentarios. Entonces aquí voy a dejar la cámara de los tres abierta, incluida la mía. Disculparán si no miro directamente la cámara, pero como les conté, estoy pendiente de varias cosas al tiempo. Entonces, una primera pregunta es los países subdesarrollados, la hace Jorge Blanco, ¿los países subdesarrollados son aceptados en estos tratados? Creo que ya lo había mencionado, pero igual les agradezco si lo repiten para la pregunta. ¿Podría responder Nicolás? De acuerdo. Respondiendo a la pregunta de Jorge, dentro del modelo de Naciones Unidas, todos los países pueden ser signatarios, pueden firmar, ratificar o no ratificarse. Latinoamérica, la gran mayoría de países están. Uno de los países, como el ejemplo que solamente lo firmó en enero del 67, pero no lo ha ni ha hecho ratificación vía consentimiento, vía ratificación legislativa, es Bolivia. Pero todos pueden participar.
porque dentro del modelo que genera Naciones Unidas se supone, o es el común denominador, que todos los países pueden participar. Y sí, de poder firmarlos y de poder generar, sí. De ahí en adelante se generaría cómo serían esas alianzas entre potencias desarrolladas que tengan transferencia de tecnología para poder generar una exploración más allá. Pero de firmar, todos pueden firmar o pueden ratificarse. Muchas gracias, Nicolás. Luego, nuestro amigo astronáutico, Juan Manuel Bautista, dice, ¿China firmó ese tratado? Nicolás Sí. o Santiago, ¿saben? O Andrea. Sí, China firmó el tratado en los años 80 y entonces hay pleno consentimiento. Y de hecho la lista pues se va ampliando, ¿no? Con el tiempo se va ampliando y pues claro, el ideal es que la mayor cantidad de países puedan firmarlo, aunque de esos países que lo firmen, probablemente solo una minoría tiene programas espaciales y tendrá la capacidad técnica de poder, digamos que, hacerlo cumplir o ponerlo en práctica, ¿no? Los otros países probablemente sean más espectadores en este momento, esperando que en el futuro pues puedan ser partícipes de la exploración espacial. Gracias. Sebastián Muñoz también pregunta, ¿qué mecanismos o estrategias, para Andrea, qué mecanismos o estrategias conoces que se manejen para evitar llevar microorganismos a otra parte de nuestro sistema solar, en particular a Marte? Pues con precisión cuáles mecanismos o qué de pronto estrategias o protocolos de bioseguridad utilicen, no sé bien, ¿cierto? No sé exactamente cuál sería el protocolo que plantearían, pero sé que sí existen para las sondas protocolos para, de alguna manera, esterilizar como cada una de las piezas y obviamente las que van a estar en contacto, por ejemplo, las piezas que van a estar tomando muestras, en el caso hipotético de que estén contaminados, pues tendríamos estos falsos positivos que han ocurrido en momentos anteriores. Entonces hay que garantizar obviamente que lo que salga de acá, lo que llegue y pise territorio marciano o en la luna, pues esté completamente estéril, por llamarlo de alguna manera, y también libre de otros compuestos, como lo mencionábamos, que puedan indicar la presencia de vida, ¿cierto? Que puedan ser pueden estar originados a partir de una fuente orgánica. Un complemento aquí, Mauricio, también que de pronto la gente no sabe, es que gran parte de lo que está a nuestro alrededor pues se lo debemos a la exploración espacial, directa o indirectamente, y en este caso, para esta pregunta, pues en los inicios, en los años 40, cuando empezaron a lanzarse misiones en cohetes, de hecho eran casi que misiles, ahí tenemos a los famosos misiles B-2, empezaron ahí a lanzarse instrumentos y de hecho seres vivos como moscas para hacer pruebas en el espacio exterior. Claro, en este momento, en los años 40, no había un protocolo de absolutamente nada relacionado con contaminación. Y cuando empezamos a pensar, oiga, ¿será que en esas naves, en esos cohetes, estamos llevando, y en esos satélites, estamos llevando microorganismos al espacio exterior que probablemente puedan sobrevivir? Y ahí entonces empezamos como comunidad, como humanidad, a pensar en la manera de descontaminar perfectamente todo lo que enviamos al exterior, evitando una posible fuga de seres vivos, por ejemplo, a Marte o a la Luna. Y ahí nacieron las famosas salas limpias. Las salas limpias son hoy por hoy imprescindibles para hacer todas las pruebas de integración de satélites, naves espaciales, telescopios espaciales, etc. En las salas limpias se controla el material particulado, pero también pues todos los niveles de contaminación por microorganismos. Y las salas limpias fueron una de las contribuciones de la exploración espacial a la medicina, porque los médicos dijeron, oiga, esto como que está interesante porque uno de los problemas que tenemos nosotros al hacer cirugías es que el paciente se puede contaminar con bacterias y puede infectarse. Y ahí entonces llevaron la idea de las salas limpias a lo que hoy denominamos los quirófanos. O sea, los quirófanos podemos decir que son una herencia de esa idea de descontaminación utilizada en las misiones espaciales en los años ya 60, ¿no? Pero claro, en esos primeros años pues probablemente llevamos cosas al espacio que igual sobrevivieron, ¿no? O no. Hay mucha gente que de hecho dice, oiga, ¿qué tal que hayamos llevado microorganismos a Marte en las primeras misiones en los años 60
en la atmósfera marciana y que por ahí sigan vivos y que de pronto cuando descubramos vida en Marte sean pues esos microorganismos terrícolas que salieron de la Tierra hace 60 años. Pero bueno, eso va para un montón de historias anexas. Sí, aquí leo otra pregunta del chat, también de Sunáutico, dice, el tratado del que habló Nicolás fue firmado por China, está preguntando como de nuevo, ¿y qué pasa con los países que no firmaron y que sí pueden llegar a Marte? Ok, sí lo firmó, pero mediante mecanismo de consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos depositan en los encuentros que se han generado en Londres, en Moscú y Washington, 3 modelos de consentimiento de ello, más no lo ha ratificado. Es un firmante signatario, acepta por consentimiento. El consentimiento es una aceptación no tácita o no concisa del tratado. Es firmante, sí, deja ciertas posiciones, esas posiciones ya son determinadas por el gobierno chino, pero sí fue firmante. En la segunda parte que dice José Manuel, en la parte de que no llegaría, perdón, en la parte de que firmaron que no firmaron y llegarían a aprovecharse de alguno de estos recursos de la Luna, Marte y otros espacios, en este momento, serían obviamente, como todos esos países están dentro del modelo de Naciones Unidas, entraría la COPUOS a hacer una reglamentación o a hacer una solicitud vía algún tipo de mecanismo de, digamos, una entre comillas juicio, más no es un juicio, es una comunicación, una apertura del Consejo General solicitando a ese Estado no firmante, explicando por qué se generó. Obviamente son unas tramitologías que dentro de Naciones Unidas, como sabemos, la gran mayoría de cosas no funcionan dentro de la regla y como lo dicta la teoría, se generaría esto. De ahí en adelante que llegase a una consecuencia geopolítica o algo de mayor trascendencia, no se podría generar, ya aplicaría, depende qué estado llegaría. Y eso ya se generaría de acuerdo a los modelos y a las consecuencias geopolíticas que se estén manejando en ese momento, tanto por la nación que llegue o el estado que llegue, que no haya sido firmante, como de quienes estén promoviendo ese proceso en contra de ese estado no firmante. Gracias, Nicolás. Santiago, Juan Camilo Contreras hace el comentario, pregunta, diciendo que el 70% de lo que hay en el espacio hoy en día es basura espacial. Esa basura espacial, hace una pregunta que si eso no genera un problema, pero yo le adiciono otra pregunta. ¿Esa basura espacial es de la humanidad o es del país que llevó esa basura al espacio? Sí, otro tema que compete a lo que se denomina astroética, porque desde el punto de vista ético estamos haciendo las cosas mal en cuanto a que estamos llenando efectivamente el espacio de basura espacial. Para que se hagan una idea, existen más de 20.000 objetos hechos por el hombre de tamaños mayores a 10 centímetros en la órbita de la Tierra. Y existe más de 500.000 con tamaños de 1 centímetro. Y esto va incrementándose, ¿no? No solamente porque estamos lanzando más satélites casi que cada semana, sino porque hay choques entre satélites que están generando más y más desperdicios de basura espacial. No solamente en las órbitas baja, media y alta alrededor de la Tierra, sino en otras partes, ¿no? Las misiones que tenemos en la Luna desde 1969 han dejado toneladas de basura espacial. En Marte tenemos toneladas de basura espacial. Esa basura no solamente está en el sitio en donde se posaron las naves, sino que desde el año 1997 ya tenemos en Marte pues rovers que se van moviendo por la superficie de Marte. El Sojourner desde 1967 fue el primero, y eso quiere decir que la basura además ya está en sitios donde no estaba planeado, sino en otras partes. En definitiva, gran cantidad de basura espacial que se está volviendo un problema en la órbita de la Tierra, porque ya hay casos. De hecho, la semana pasada hubo un caso en donde el brazo de la Estación Espacial Internacional fue perforado por un pedazo de basura espacial. Estos son como balas que simplemente atraviesan los materiales. Están las misiones en riesgo, los astronautas en riesgo y los satélites en riesgo. ¿Qué va a pasar con esa basura espacial? Pues que tenemos que recogerla. De alguna manera no puede seguir incrementándose la basura espacial como lo ha hecho en los últimos 60 años, porque estaríamos en graves problemas para continuar con esa exploración del espacio.
Hay planes, hay misiones que van a recoger basura espacial. Todavía no hay ninguna que lo esté haciendo, pero sí hay varios equipos que están trabajando en cómo llevar, por ejemplo, satélites con redes para atrapar esa basura. Hay planes incluso de enviar basura al Sol para tratar de destruirla cuando se acerque a la atmósfera solar. Y lo que no queremos es que pase nuevamente, volviendo al tema de cómo no repetir los mismos errores que hemos cometido en nuestro planeta, porque hay países que no tienen la capacidad tecnológica de descontaminar ni siquiera sus aguas y sus ríos, pues mucho menos el espacio, ¿no? Entonces creo que en este momento debe ser un tema casi que exigido para las compañías que están llenando de satélites el espacio, en tener planes de mitigación de la basura espacial que generan. La empresa SpaceX, con su constelación de satélites Starlink, pues estos satélites, que son pequeños satélites, CubeSats, tienen una vida muy corta, de unos pocos años. De hecho, ya hay basura espacial en grandes cantidades de la compañía SpaceX, y en 10 años pues va a ser tremendo, ¿no? Eso pues es algo clave, claro, en este tema que estamos tratando. Que está apenas comenzando a regularse eso, la basura espacial. Ya son las 5:30, vamos a ir cerrando el foro. Hay mucho de qué hablar, están apareciendo más preguntas en el chat. Le agradezco antes que nada a Santiago Vargas, él está 7 horas más adelante de la hora colombiana, y encima de eso a las 6 de la tarde, o sea, en media hora, tiene otro evento que es Jueves Bajo las Estrellas, que organiza el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Así que ya vamos a ir cerrando. Me gusta ser abogado del diablo en todos los eventos, eso me ha traído problemas, y ahora me ubico yo en el lado de la vida, en el lado de la vida que pudiera haber en Marte o en cualquier otra parte. Te pregunto directamente, Andrea, ¿crees que esa vida tiene derechos? ¿Crees que el ser humano qué debería hacer más bien, o qué actitud debe tener con respecto a la vida que se encontrará en Marte? Pues para mí sí, es un tema bastante delicado, bastante complejo, ¿cierto? Porque para la humanidad obviamente prima la humanidad, ¿cierto? Los beneficios que nosotros podamos obtener, el bienestar que nosotros podamos obtener, pero pues lo que está pasando, ya lo hablamos ahorita, lo que está sucediendo en la Tierra. Nosotros tenemos una biodiversidad enorme, y especialmente acá en Colombia, y pues ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cuáles son nuestros juicios de valor con respecto a la vida que nos rodea? Entonces para mí sí, y creo que desde el punto de vista biológico sí. Además, ¿cuáles son nuestras metas para colonizar Marte? Bueno, colonizar no, para expandir fronteras hacia otros mundos, es preservar la vida humana, ¿cierto? Porque muchas de estas misiones no solo buscan, aunque muchas lo hacen, como Santiago bien ahorita nos exponía, pues explotación minera, buscar obviamente recursos que ya no tenemos acá, o recursos que nunca hemos conocido acá en la Tierra, o que se encuentran en mayor abundancia en otros lugares, pero también estamos buscando una manera de salvarnos cuando terminemos de acabar con todo lo que hay en la Tierra. Entonces ni siquiera estamos pues como de alguna manera aplicando las cosas que podríamos hacer acá. Ahorita cuando hablábamos de sostenibilidad, pues hay que pensar en sostenibilidad en Marte, en el caso del establecimiento pues como de colonias humanas, pero pues empecemos a pensar la sostenibilidad acá en la Tierra, y que evidentemente, aunque esa posibilidad esté de tener como un lugar seguro al cual escapar, si llega a suceder algo en la Tierra, pues que no sea porque nosotros mismos lo ocasionemos. Entonces sí, para mí la vida tendría que tener derechos, y tendríamos que buscar maneras, así como se está generando, ya se generó una legislación con respecto a los derechos que se tienen sobre las tierras, por así decirlo, sobre los alimentos que se explotan, también sobre los organismos que de pronto se puedan encontrar. Al inicio yo hice un par de preguntas un poquito como extrañas con relación a panspermia y a que una especie domine sobre otra, ¿no? Es parte de la naturaleza. Si el ser humano llegara, estaría entre comillas imponiéndose sobre la especie de Marte, pero también hay derechos sobre las especies un poco más, entre comillas, débiles, las que no se pueden defender consigo mismas. Hay derechos de los animales.
derechos creados por los hombres para los animales. Entonces debería haber una legislación, o la hay, Nicolás y Andrea, que defienda la vida de la vida en Marte para que ella pudiera seguir su rumbo natural. Es decir, voy a adelantarme ya casi que aparte de la respuesta. ¿Será que los seres humanos debemos irnos de Marte y traer todos nuestros corotos, como se dice, a la Tierra para dejar que la vida en Marte siga su rumbo? ¿Crees tú qué opinas en cuanto a esa pregunta, afirmación que hice, Andrea? Y pues para finalizar, me gustaría escuchar el conocimiento de Nicolás con relación a la misma pregunta, y con eso terminaríamos el foro. Pues en cuanto a legislación, ahí sí ya tendría que ser Nicolás quien responde esa parte. Pero con lo que nos mencionas de si deberíamos de traer todo lo que ya nos hemos llevado, me parece un tema delicado. ¿Por qué? Porque, claro, por un lado está la preservación de la vida que pueda existir en Marte o que existe en Marte, y por otro lado está la preservación de la vida humana. El punto es, independiente de la manera en la que decidamos como, confrontar esa vida o lo que hagamos con ella, ¿cierto? Que ahorita Santiago lo mencionaba muy bien, resultaría absurdo pensar, así como nosotros eliminamos el 99% de las bacterias con una cantidad de productos aquí en la Tierra, hagamos lo mismo en Marte. Pues entonces, ¿cuál sería ese punto medio para nosotros seguir teniendo esa posibilidad de, pues, como de salvaguardar la vida, así como la humanidad, que es lo que se pretende con muchas de estas misiones a Marte o a la Luna, y al mismo tiempo preservar en el caso de que se encuentre? O sea, para mí sería encontrar un punto, no necesariamente traerse todo lo que hay, aunque pues también sería un extremo bastante grande, es como todos los esfuerzos, y también lo que ahorita mencionábamos, que sería un logro también muy grande descubrir que tenemos vida en otros planetas. La cosa es de qué manera la vamos a abordar, que no sea la que estamos haciendo en la Tierra. Ya en cuanto a legislación, sí no sabría decirte si que se planteen derechos para la vida extraterrestre. Gracias, Andrea. Nicolás, ¿qué nos puedes decir? Bueno, oficialmente o reconocido bajo un modelo terrestre o mundial, no hay nada. Ha habido tratadistas, por ejemplo, desde el Centro de Derecho Espacial nodo en el cual pertenezco, 2 tratadistas han tratado como de homologar los derechos de esas especies, entre comillas, inferiores o sin capacidad de poder determinarse bajo sí mismas, y quieren homologarlas. Obviamente el proceso es muy complicado por el ende de lo que mencionaba en un principio, de cómo se genera la conducta social en una futura colonización allá en Marte. Pero lo que dicen es, en resumidas cuentas, es que se puede generar, se puede homologar, preservando y cuidando de ello, porque si no llegaríamos como un colonizador, destructor y aniquilador de toda esa presunta o futura vida que se llegase a encontrar allá. Y el objetivo es generar ese status quo entre nosotros como los colonizadores y lo que se llegase a encontrar allá. Personalmente creería que es bueno hacer ese tipo de homologaciones, porque debemos respetar algo que no es técnicamente nuestro, que es un patrimonio de la humanidad, pero que no se debe ni explotar, ni acabar, ni cometer esos errores como mencionaba Santiago, que se vayan a generar allá. Creería que lograr esa homologación sería un status quo, bueno, no perfecto, pero algo más armónico en esa convivencia que se llega así en el momento de que, si en algún momento se llegase a traer algo de allá de Marte a la Tierra, o viceversa. Mantener ese status quo yo creo que es lo más normal y lo justo. De ahí viene la palabra de justicia, del derecho, tratar de equilibrar las cargas entre los menos poseídos y los que tienen, en ese caso, el poder o el mando, el control de dominio. Bueno, bonito cierre del foro, la redefinición o la definición de justicia, que creo que todos los seres con conciencia y conciencia merecen un espacio, un espacio en tiempo, así que eso es lo que tiene que repensar la humanidad. Hay más preguntas, muchas más preguntas que se nos puede ir ocurriendo, y creo que las dejaré para un siguiente foro. Solo como abrebocas, preguntarnos, por ejemplo, qué pasa si se encuentra un organismo que tuviera un ADN perjudicial para la salud humana, y otro que pudiera ser todo lo contrario, beneficioso para la humanidad. ¿Será que vamos a hacer biotecnología y aprovecharnos de la vida de Marte? Otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo se haría un gobierno
cómo se definiría un gobierno, me refiero a un grupo de gente que toma decisiones sobre la eventual colonia de Marte, aunque no quisiste usar esa palabra, Andrea, pero no encuentro otra, sobre la eventual colonia de Marte. ¿Cómo se manejaría el tema de la salud? ¿Qué pasa si alguien se enferma ya en Marte gravemente? Bueno, en fin, muchas preguntas en torno a la sostenibilidad y a la defensa de la propia vida marciana. Muchas gracias por su asistencia. Los panelistas, si desean responder un par de preguntas, están ahí en el chat de YouTube. Y bueno, pues entonces gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien todos. Gracias, buena tarde. Chao, chao.